ámbito del Gran Santa Fe. Como por ahí fuimos conversando en el primer y segundo encuentro, lo que hicimos un poco para pensar este conversatorio fue, bueno, analizar a partir de la normativa internacional y nacional y del sistema de protección integral, cuáles eran, ¿no?, las políticas, las acciones, los programas que se debían desarrollar en el ámbito local a partir del estándar de la debida diligencia. Aclarar también que, bueno, este proceso, ¿no?, de descentralización y de asunción de nuevas responsabilidades por parte de los gobiernos locales se da también, ¿no?, en un contexto más amplio, donde son cada vez más las funciones que empiezan a asumir los municipios y comunas, los cuales, bueno, por un lado, tienen la potencialidad de la inmediatez, de la cercanía, del conocimiento territorial, pero por otra parte también encuentra sendas dificultades, sobre todo en un contexto de déficit, ¿no?, en lo que respecta a la autonomía municipal y a los recursos para poder asumir, ¿no es cierto?, muchas de estas responsabilidades. Esto además, como les decía, ¿no?, es como un campo de intersección donde de pronto el derecho municipal va a entrar en diálogo con muchas de las normativas internacionales y nacionales, y donde además necesitamos poder pensar al derecho y a las políticas que guían a los gobiernos locales de una manera dinámica, abierta y en diálogo, ¿no?, también con los distintos niveles estatales. Hay una serie de aspectos fundamentales que trae la Ley de Protección Integral de las Mujeres, la 26485 en el ámbito nacional, pero sobre todo la 13348 y su decreto reglamentario en el ámbito provincial, y que es la obligación de crear, ¿no es cierto?, unidades especializadas en violencias en el primer nivel de atención. El decreto 1011 del 2010 del Poder Ejecutivo Nacional va a establecer que se consideran integrales los servicios que se ocupan de la prevención, de la detección, del registro y abordaje de los distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, acorde, dice, a los requerimientos de las respectivas comunidades, y que deben implementarse a partir de estrategias de articulación y coordinación con los distintos sectores involucrados. Otra de las cuestiones que también trae el decreto es que estos servicios integrales especializados en violencia de género del primer nivel deben estar constituidos por profesionales con experiencias en el tema, y que sus actividades deben ser llevadas a cabo de forma coordinada conforme a los estándares internacionales y regionales en materia de prevención y asistencia integral a las mujeres víctimas de violencia. De ahí también, ¿no?, la importancia de conocer en profundidad cuáles son estos marcos legales, que tienen que ser un poco los marcos interpretativos para pensar nuestras intervenciones. El artículo 10 de la ley 26485 establece cuáles son como los requisitos mínimos o las políticas o servicios básicos que se deberían desarrollar en el ámbito de estas unidades locales, y que son, por un lado, brindar asistencia interdisciplinaria para la evaluación, el diagnóstico y la definición de estrategias de abordaje, desarrollar grupos de ayuda mutuo, brindar asistencia y patrocinio jurídico gratuito, tener una atención coordinada con el área de salud que brinda asistencia médica y psicológica, y también una atención coordinada con el área social que brinde programas de asistencia. También, bueno, se hace referencia en este mismo artículo a otra serie, digo, de dispositivos que se deben desarrollar en el ámbito de las jurisdicciones provinciales y que están sumamente vinculados con estas tareas a cargo de las unidades locales, como son el desarrollo, ¿no?, de casas de protección, de programas económicos de autovalimientos, de talleres también de reeducación emocional, ¿no es cierto?, para
Bueno, una de las primeras preguntas que nos surge entonces es, bueno, dado esta obligación que tienen los municipios y comunas de desarrollar unidades locales especializadas, es, bueno, ¿cuál debe ser la composición, la estructura? Lo que acá establece el decreto provincial 4028 es que cada municipio y comuna deberá determinar, ¿no?, lo atinente a su integración. Es decir, que no hay algo así como una estructura o soporte, eh, modelo que tengan que seguir, pero sí que deberían de garantizarse todas estas actividades que vimos y que suponen, ¿no?, toda una vasta cantidad de recursos humanos, económicos, pero también digo de cierta expertise técnica para un abordaje integral de las violencias. Otra innovación que es importante, que trae la ley 26485 en el artículo 16, es que se establece que en las jurisdicciones locales se podrán establecer procedimientos administrativos previos o posteriores a la instancia judicial para el cumplimiento de la ley, los que serán aplicados por municipios, comunas, juntas de fomentos o delegación de consejos provinciales o áreas descentralizadas, juzgado de paz u organismos que se estimen convenientes. Sin embargo, en la actualidad, la realidad es que estos procedimientos administrativos de posible resolución de estos conflictos hasta ahora no se han desarrollado. Según este decreto, es la autoridad provincial, bueno, en ese entonces Dirección Provincial de Políticas de Género o el Ministerio de Igualdad y Diversidad quien deberá diseñar, ¿no?, este procedimiento administrativo para garantizar una respuesta integral. También se establece que estos procedimientos pueden ser opcionales para las mujeres, pudiendo también recurrir a la vía judicial. Bueno, yo creo que en un contexto, ¿no?, donde se encuentra por ahí tanta tensión acerca de los límites, ¿no?, de la respuesta judicial, el desarrollo de este tipo de procedimientos y de estructuras administrativas, creo que, bueno, tienen la potencialidad de ofrecer una nueva plataforma para el abordaje de las situaciones de violencia. Así que en lo personal al menos es como un campo que invito y me parece sumamente interesante, ¿no?, para que los gobiernos locales de la región empiecen a desarrollar, ¿no?, posibles propuestas y alternativas para este abordaje. Por otra parte, además digo de esta cuestión, ¿no?, de la creación de las unidades locales, el establecimiento de procedimientos administrativos, también esta ley establece una serie de articulaciones y de conexiones entre los gobiernos locales y el Poder Judicial. Un aspecto, unas relaciones que hasta la sanción de esta normativa no estaban, ¿no es cierto?, tan aceitadas. Hoy cuando hablamos con cualquiera de las personas que se desempeñan en un gobierno local, en un área especializada de género, sabemos que gran parte, ¿no es cierto?, del trabajo consiste en esta articulación con el Poder Judicial. Entonces, en el marco de los procesos judiciales, los equipos especializados intervienen muchas veces brindando asistencia protectora, es decir, acompañando a las personas durante la ruta de la denuncia, pero además también se establece que el juez o la jueza puede requerir, ¿no es cierto?, informes de los equipos interdisciplinarios de los gobiernos locales para determinar los daños físicos, psicológicos o económicos sufridos, ¿no es cierto?, por las mujeres o las personas, ¿no es cierto?, que acuden. Por otra parte, también se establece que el juez o la jueza puede considerar informes que sean elaborados y puestos a disposición en el marco de los procesos judiciales por parte de estos equipos de la administración pública. Así que, bueno, a partir un poco de este marco es que empiezan, ¿no?, a generarse toda una serie de relaciones entre los gobiernos locales y el Poder Judicial, lo cual tampoco, digo, va a estar exento de tensiones y que también, digo, va a ser un proceso de construcción acerca de, bueno, las características, de los criterios, de las pautas y donde también, digo, van a empezar a entrar a jugar otras cuestiones como, por ejemplo,
la protección, ¿no?, de los operadores intervinientes. Un programa, digo, más allá de esta normativo provincial, un programa, digo, que también, digo, ha tenido un gran impacto, ha sido el programa creado en el año 2017 de mujeres en municipios y comunas, a través del cual, ¿no es cierto?, se establece la creación o fortalecimiento de áreas mujeres y de políticas de género. Una de las cuestiones, ¿no?, que hemos hablado a lo largo de todo el curso es, bueno, como de hecho la mayoría de los equipos que funcionan en municipios y comunas se crean en el marco de estos convenios con el gobierno provincial, es decir, son muy pocos los municipios y comunas que crean estas unidades locales especializadas a partir de ordenanza, de estructuras orgánicas y que tienen una planta, ¿no es cierto?, permanente con trabajadoras, trabajadores afectados a estas áreas. Generalmente se trata, ¿no?, de personal que tiene contratos de locación del servicio en el marco, ¿no es cierto?, de estos convenios, lo cual vimos que, bueno, habla un poco de la fragilidad, ¿no?, que tienen estas estructuras, aunque bueno, claro que es un avance, ¿no?, esto de que se empiece con la consolidación, ¿no es cierto?, de estas áreas. Otra cuestión que también me parece que es estratégica, tiene que ver con la sanción de otro tipo de normativas que se han dado mucho de los gobiernos locales, que por un lado normativas municipales que promueven la implementación de la ley Micaela en el ámbito local y también lo que son las ordenanzas de paridad. Si pensamos, bueno, cómo poder garantizar democracias paritarias y sustantivas, es también, ¿no?, una dimensión importante para el desarrollo de políticas de género. Ahora bien, como les decía, no obstante, estas nuevas, ¿no es cierto?, competencias y esta centralidad que empiezan a tener municipios y comunas para el abordaje de las situaciones de violencia. Cierto es que esta redefinición de responsabilidades y esta reubicación de tareas que hasta entonces estaban más bien a cargo de otras agencias, especialmente, ¿no?, de la justicia, de la policía o de ciertas áreas, ¿no?, provinciales de desarrollo social o derechos humanos o justicias, no va a estar exento, ¿no es cierto?, de dificultades y problemas, y como vimos, ¿no?, como toda reforma va a suponer, ¿no?, todo un proceso también de largo plazo y con avances y retrocesos en su implementación. Y que va a estar, uno de los principales problemas, como les decía, va a estar vinculado sobre todo por ahí a la falta de estándares mínimos de calidad, a la falta por ahí del fortalecimiento, ¿no es cierto?, técnico y financiero para poder desplegar todas estas funciones con la debida diligencia, y también con muchas de las dificultades que se encuentran en las articulaciones con el Poder Judicial, la Fuerza de Seguridad, el sistema de salud, u otros ministerios, ¿no es cierto?, provinciales. En este contexto, ¿no?, también ante la complejidad que suponen estos nuevos desafíos, y sobre todo a partir de construcciones que muchas veces se van haciendo, digo, de modo artesanal, considero que es muy importante pensar a la cooperación descentralizada y al asociativismo intermunicipal y a la conformación de las áreas metropolitanas, ¿no?, también como una acción estratégica para el fortalecimiento de los gobiernos locales, sobre todo digo para aquellas comunas o municipios más pequeños. Y en este contexto también me parece que una de las grandes deudas pendientes tiene que ver también con la necesaria autonomía municipal, la cual también forma parte en esta agenda, ¿no es cierto?, de derechos humanos para un efectivo derecho en red y multinivel. Y cuando hablamos, digo, de autonomía, ¿no es cierto?, municipal, hay que pensarla también de una manera integral, ¿no?, que implica
el reconocimiento constitucional, pero también los recursos financieros, institucionales y de contralor adecuado.